días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Marques Brownlee, bienvenidos a Iceberg de Valor. Después de estas 2 semanas navideñas de descanso, vuelve el podcast y de hecho algún seguidor, oyente, me lo ha pedido fervientemente, ya que parece ser que 20 días sin podcast, parece ser que es mucho. Y bueno, al final aquí estamos. Es verdad que dije que publicaría 2 episodios de Navidad, que al final no los he publicado, pero durante enero irán saliendo. Y este mes de diciembre pues ha sido un poco especial, por llamarlo de alguna forma. Y de hecho ha sido el peor diciembre de la historia, creo, con unas bajadas espectaculares en incluso empresas grandes y establecidas, y se ha visto incluso como el final ocaso de ese rally alcista de tecnológicas, que al final ha acabado por, pues parece ser que remonta después en diciembre, al finales, y hemos empezado el año de hecho con rentabilidades bastante positivas. Y lo curioso de este gran descenso de los mercados es que no ha pasado nada. O sea, en la economía real es verdad que ha habido profit warnings y problemas, pero nada que que haga pensar que ese descenso es lógico. Y ha sido como una especie de mini recesión en la bolsa y bueno, quién sabe si seguirá en los siguientes meses o no. Y entre medias, pues ha habido muchas noticias y muchos acontecimientos. Como nota graciosa, una empresa que no cotiza, que se llama WeWork, se ha cambiado de nombre, ahora es The We Company. WeWork es una empresa de coworking donde se comparte el sitio de trabajo y además, pues bueno, se ha montado toda una película de que son especiales y que no simplemente es compartir el sitio donde trabajas, sino que formas toda una comunidad, que es lo que venden. Y de hecho, la compañía se ha cambiado de nombre de WeWork a The We Company, con la misión, atentos, a elevar la conciencia del mundo. Bueno, pues esta compañía, que todavía es privada y que no sé si la sacarán a bolsa algún día, pues es siempre motivo de bastante comedia en el mundo inversor, y la verdad es que si algún día publican documentos de salida a bolsa, pues será realmente interesante leerlo. Por otro lado, algo que sí que recomiendo hacer es mirarse el informe de KKR sobre un poco su visión a nivel global de la macroeconomía. ¿Y por qué pienso que esto es interesante y útil? Pues porque KKR, una compañía de private equity, pues digamos que gestiona muchos activos, gestiona muchísimas empresas. Es una compañía de 16.000 millones, pero claro, para tener 16.000 millones de capitalización tienes que gestionar muchos assets y eso les permite tener un conocimiento de la economía pues un poco más profundo y a pie de calle. Por lo que al menos se podría esperar que sus predicciones, no sé si serán mejores, pero al menos sí que están basados en conocimiento real, que siempre es muy interesante. Y de hecho, lo que KKR ve en su informe es que pues muchos activos, tanto privados pero también cotizados, pues ya están descontando una recesión que vaya a venir. O sea, no sabemos cuándo va a venir una recesión o si está cerca, pero sí que podemos ver que hay muchos activos que lo están descontando. Y claro, si es verdad que más pronto que tarde va a venir una recesión, y eso debería ser una señal de cautela para los inversores, habiendo esta valoración en ciertos activos, pues uno y los mismos KKR pues se plantean que lo mejor es estar invertido, aunque con cierta cautela. Este informe de KKR pues es bastante completo y
y dan muchas predicciones. Una de ellas es que se va a pasar de un estímulo monetario a un estímulo fiscal por parte de los gobiernos, es decir, no tanto el imprimir billetes, por así decirlo, sino el estimular todo tipo de obras, de infraestructura y similares. Y por último también mencionar que son bastante pesimistas en el lado de tecnología, lo cual es curioso ya que las empresas tecnológicas lo han hecho muy bien en los últimos años, pero KKR parece ser que son bastante pesimistas. Y bueno, este es un poco mi resumen sobre el informe y lo recomiendo para todo el mundo, para tener una visión global de la economía. Aún así, el acontecimiento más interesante o más comentado ha sido el profit warning de Apple. Y es que tenían un guidance de 91.000 millones, creo, de ventas, y Tim Cook en una carta a principios de enero tuvo que desdecirse y decir que iban a ser 84.000 millones de ventas, y la causa principal de esto era que el iPhone no se había vendido en China. Esto es la causa principal, que ellos, digamos, lo ponen la causa en el tema macroeconómico y en que China pues parece ser que se está desacelerando. Sin embargo, bueno, pues si uno ve las conferencias de Nike u otras compañías, pues verá que sí hay una deceleración en China, pero no es para tanto, no es para caer un 40% en ventas en China, que es lo que ha pasado en el iPhone. Entonces, lo primero que hay que decir es, para analizar esta situación, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no ha ocurrido que, bueno, digamos que el iPhone es muy caro y que la gente ha dejado de comprar en Occidente. O múltiples teorías que podríamos decir, ¿no? O sea, lo que ha ocurrido es que China ha dejado de comprar muchos iPhones. Y es que Apple sí tiene un problema en China, ya que en Occidente o en Estados Unidos especialmente, los servicios de Apple son muy valiosos, o en ciertos entornos sí que son muy valiosos. En Estados Unidos, por ejemplo, el iMessage se usa mucho. Sin embargo, en China, pues todos esos servicios no aportan nada, porque las plataformas que se usan son WeChat, hay todo un ecosistema de plataformas tecnológicas que son las que se utilizan, y los servicios de Apple Play y muchos otros pues no aportan absolutamente nada. Entonces, la única baza para vender de Apple en China es el estatus y la imagen de marca que tiene Apple. Entonces, lo que se tiene que plantear para valorar Apple es responder a la pregunta de si Apple es Nokia o Apple es Nike, ¿vale? Y de hecho, yo creo que se puede ver el iPhone como una especie de BMW de los móviles. No un Ferrari, evidentemente no es un Ferrari, pero sí que es una especie de BMW. Y muchos podrían decir, bueno, sí, ya, es un BMW, pero un BMW es mejor que un Renault, claramente, y la gente lo ve. Sin embargo, el iPhone puede que, digamos, el margen que tenía con los competidores lo ha ido perdiendo, y mucha gente no ve diferencia entre un Android y Apple. Sin embargo, mi opinión respecto a esto es que la compra de un móvil para un 60% de la población no es racional, ¿vale? La gente no se pone a ver especificaciones ni ver todas las opciones. Sí, sigue siendo una elección de tripas y de sensaciones. No todo el mundo es así, yo no soy así, y quizás lo que ocurre es que en el mundo de la inversión pues la gente no es así, y entonces quizás nos cuesta entender que una persona cuando compra pues no analiza todas las variables e incluso no es racional. Entonces el iPhone sí que tiene una figura bueno, pues quizás no es incluso ni el mejor móvil, pero es el móvil de la gente famosa, es el único móvil, digamos, que todo el mundo conoce. En un mercado muy fragmentado sí que tiene esa figura
que ya sea artificial o real, eso no importa tanto, pero la realidad es que sí que tienen esa figura de mejor móvil del mundo, de alguna forma. Y yo creo que eso se puede mantener, ya que no hay rivales claros y no es fácil crear una figura como es el iPhone. Muchos se plantean que quizás esa idea de subir precios mucho, que es lo que ha hecho con el iPhone X, pues bueno, quizás no haya salido bien y hayan querido estirar un poco el chicle demasiado. Puede ser. Sin embargo, mi opinión es que no... O sea, una cosa es que esa estrategia no haya sido correcta, que puede ser, y otra es que todo el imperio de Apple se vaya a caer por una estrategia de meterle $100 más, que yo creo que no... O sea, puede haber sido una mala decisión, pero no se va a cargar ese imperio. Entonces, ¿qué es lo que me gusta a mí de Apple? Bueno, para empezar, lo que no me gusta es que, el iPhone es gran parte de las ventas y, de hecho, lo que no es el iPhone pues son servicios, accesorios y los Macs, pero servicios y accesorios también depende del iPhone, por lo que, al menos es una compañía bastante iPhone-céntrica. Y al ver más competidores, más guerra tecnológica en cuanto a especificaciones, pues sí que creo que los márgenes del iPhone van a bajar. Por un lado, eso que están en un 35%, un 30% de EBIT. Y por otro lado, pienso también que estamos en el pico de ciclo de los móviles. Eso ya lo sabe todo el mundo porque cada vez duran más y la gente los cambia más tarde. Por lo que, la gente va a comprar menos móviles. Eso es lo que no me gusta, pero lo que me gusta de Apple son los accesorios, de hecho. Porque muchas veces a la gente le regalan el reloj de Apple. Y entonces, si tú tienes el reloj y el reloj es nuevo y el móvil tiene 2 años, y si tú quieres cambiar el móvil, pues no te vas a ir a Android, porque no vas a desechar tanto el móvil como el reloj. Y bueno, ya que tienes el reloj y el reloj es nuevo, pues te compras otro iPhone. Y así, como los accesorios van desacompasados con el móvil, eso hace que sea más difícil que te salgas del ecosistema. Y como yo lo veo, eso hace que el ARPU aumente, es decir, te puedo vender más cosas, te vendo el móvil, te vendo los AirPods y el Apple Watch, o sea, te vendo muchas cosas, y además el que te venda más cosas hace que sea más difícil que tú te vayas de la compañía, porque, los productos van desacompasados y, irte de Apple significa desechar una inversión de 1.500 euros, que muy poca gente lo puede hacer. Entonces, el tema de accesorios, de los AirPods, a mí me encanta como estrategia. Y por otro lado, la imagen de marca como estatus creo que se va a mantener. Creo que es más similar a Nike que a Nokia. Y han hecho una cosa muy difícil, que es que crear una compañía tecnológica con imagen de marca. Eso pues no se había hecho. Y no creo que otro lo consiga igualar. Entonces, ¿cómo valora uno Apple? Bueno, yo para empezar nunca he sido accionista de Apple y aún hoy en día no lo soy. Así que y no tengo productos Apple, por lo cual no soy ningún fan de sus productos. Entonces, creo que la desesperación puede ir a más. Al final, ese pico de ciclo de móviles, pues no sé cómo se va a desencadenar, si en más trimestres va a haber malas noticias o no. Y al ser una compañía tan centrada en el iPhone, pues sé que eso pues les puede atacar mucho. Y entonces yo me plantearía comprar Apple con la única hipótesis de que mantienen la base de usuarios. Es decir, no que vendan más iPhones, sino partiendo de que van a vender menos iPhones y con menos ventas en cantidad total de iPhones,
si con eso me salía una valoración atractiva, pues yo sí que me plantearía invertir. Y bueno, de hecho quizás haya estado en ese rango porque tienen 40.000 millones de ventas de servicios. Bueno, en servicios imagino que los márgenes EBIT serán, no sé, de 30% por ahí. Si lo valoras a 5 veces ventas, te pones en 200 millones, 200.000 millones. Luego con los accesorios que venden accesorios y otros como los Macs, etcétera, creo que venden 80.000 millones, a 2 veces ventas 160. Bueno, te acercas muy fácil a los 500.000 millones sin el iPhone y está bastante cerca de estar a un precio bastante atractivo. Así que bueno, este es un poco mi resumen del tema de Apple, que yo creo que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo le gusta comentarlo. Y así que bueno, yo sí que estoy más cerca de Buffett que los catastrofistas de los iPhones. El tema del que querría hablar hoy es una empresa, de hecho, y un poco voy a contar la historia por la que me interesa Expel, que es la empresa de la que voy a hablar hoy. Entonces, cuando había grandes bajadas en diciembre, pues yo esto lo seguía mucho y llegó un momento, no sé si el 26 de diciembre o así, que el mercado empezó a recuperar mucho, pero el gran rebote había ocurrido en las megacaps, ¿vale? En compañías muy grandes seguidas por todos. Sin embargo, en las empresas muy pequeñas, este rebote no había ocurrido. Y bueno, yo tenía esa sensación, no sé si fundada o no, de que había una especie de desfase y quizás que ese rebote de megacaps podía trasladarse a empresas más pequeñas. Y es por ello que me puse a ojear pues, qué candidatas podría haber para comprar, etc. Entonces, hay un fondo que me gusta o que sigo, que es el Altafox Capital, que lo lleva Conor Haley y es un tío que estaba en Microcap Club y bueno, debe de ser uno de los mejores escritores o contribuyentes de Microcap Club y sacó pues un fondo que es el Altafox Capital. Entonces, una idea que yo había visto bastante y él habla mucho es una compañía, no sé si se llama 3PA o es una compañía de pagos, pero relacionada con el mundo de donaciones de plasma y similares. O sea, es una cosa bastante rara y que a mí no me acaba de gustar porque tiene un componente regulatorio importante. Entonces, si el componente regulatorio es en Estados Unidos, pues yo no estoy en Estados Unidos, entonces, bueno, pues no me interesa, porque creo que es peligroso invertir en sitios pues donde la regulación importa mucho, tú quizás no estés tan enterado, y bueno, prefiero abstenerme de ese tipo de empresas, pero me fui a su última carta y la verdad es que mencionaba otra empresa que yo ni le había puesto atención. Y esa empresa era Expel. Y veía que hacía recubrimientos para coches y cosas similares. Y claro, dije, ostras, yo esto lo entiendo, ¿vale? Si hace plásticos para coches y similares, pues es una cosa que creo que puedo entender sin ningún problema. Y de hecho, me sonaba que un youtuber llamado Marques Brownlee, MKBHD, que bueno, su Tesla lo había forrado en una especie de película mate y que yo, bueno, pues había visto ese vídeo y me había parecido bastante curioso. Entonces, cuando vi eso, fui al vídeo de este youtuber. Bueno, para empezar, Marques Brownlee hace reviews de móviles, de muchas cosas y digamos que es uno de los mejores youtubers del mundo y en el YouTube Rewind aparece siempre y bueno, me parece que es una persona bastante de referencia y que me gusta seguir. Y entonces fui al vídeo donde forró su coche mate, ¿no? O sea, tenía un Tesla Model S y lo había recubierto pues de un color mate y quedaba muy bien. Entonces fui a ese vídeo y él ya decía
en qué taller lo había forrado. Entonces fui al taller y miré que la marca era otro... No era Expel, pero si recorrías bien todo el taller y toda la página, veías que efectivamente Marques Brownlee había forrado su coche con Expel. Entonces yo pues conocía la empresa, no fue un error de omisión el no haberla investigado más, ya que ese vídeo de Marqués había salido en noviembre de 2017 y desde entonces pues Expel ha hecho un por 4 más o menos y yo me lo he perdido sabiendo que quizás si hubiera perseguido eso, pues probablemente Expel me hubiera interesado porque es un tema que entiendo y bueno, ha sido un error de omisión que un poco te hace pensar que es importante las cosas que te interesan, al menos mirar qué empresas las hacen, mirar si están cotizadas y estudiar cosas que te gustan y que al menos si están muy cerca de tu círculo que no se te escape, porque cuando se te escapa un por 4 en 2018 pues sí que da un poco de pena. Vale, entonces, ¿qué es Expel? Expel es una compañía que principalmente fabrica una película, que es un plástico llamado PPF, que protege la pintura del coche. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues una de las principales quejas de la gente es que con pequeñas piedras y elementos, pues en miles de cosas, su coche pues se empieza a rayar en múltiples sitios y las aseguradoras pues es la principal queja que tienen. Entonces, si tú recubres tu coche con esta capa, esta película, consigues que todas esas rocas, si no es un daño muy muy grande, pues marquen el plástico e incluso el propio plástico se regenera. ¿Qué significa esto? Que al final esta capa está hecha por, a su vez, subsecuentes capas y la primera parece que la rayas, pero realmente no la rayas, simplemente se deforma y las capas de abajo también se deforman. Nunca consigues rayar las capas, por lo que al pasar el tiempo, esa deformación que tú has causado, pues vuelve a su forma original y esa rayadura pues desaparece. Y esto es el principio de funcionamiento de estos filamentos de protección de pintura. ¿Esto cuándo surge? Pues el gobierno de Estados Unidos tenía helicópteros y siempre estos helicópteros tenían problemas con piedrecillas en sus palas. Es decir, pequeñas rocas o elementos acababan por romper esas palas y esto pues había sido un problema durante años para el ejército estadounidense. Entonces, el ejército pidió a 3M que fabricara o ideara algo que protegiera las palas de esos pequeños elementos. Y entonces 3M consiguió de alguna forma inventar esta película que se ponía en todos los rotores de helicóptero para protegerlos de piedras. Esto, pues vieron que funcionaba muy bien para empezar y pensaron aplicarlo para coches. Y durante los años 2000, pues 3M comercializaba su capa para coches. Sin embargo, había bastantes problemas y de hecho, tú en la calle no ves ningún coche con capa de plástico. Por lo tanto, había un problema. Y es que con el tiempo se iba poniendo un poco amarillo la capa, se iba endureciendo y se iba rompiendo. No era la capa ideal ni el producto ideal. Y es por ello que la penetración en el consumidor pues era muy muy baja. Entonces, aquí entra Expel en escena y de hecho Expel era un mero distribuidor de 3M, ¿vale? 3M fabricaba sus rollos de esta capa y Expel lo distribuía a múltiples talleres. Además, quizá el factor diferenciador de Expel es que tenía un software.
¿vale? Porque tú cuando mandas esta capa de plástico a un taller, ellos tienen que cortar esta lámina con el diseño específico de los coches. Si tienes un BMW, pues ese BMW tendrá un diseño y tú, claro, al ser una geometría compleja, tú debes cortar el plástico para esa geometría concreta. Y entonces lo que Expel hacía es crear un software donde metía todos los diseños de pues, BMW, mientras Ford Focus, etcétera, de modo que así los talleres podían cortar el rollo a las formas adecuadas. Para hacernos una idea, digamos que crear ese diseño para el software costaba pues $10.000 y luego pues los talleres pagaban a Expel por cada corte del rollo. Es decir, eran un distribuidor del rollo y por otro lado te proporcionaban el software. Como veremos, también hay otros softwares que hacen esto, incluso más baratos que el DAP, que se llama el software de Expel. Y de hecho, Expel cobra por cada corte, mientras que otros softwares son una licencia mensual, lo cual, si haces muchos cortes, te sale mejor la licencia mensual. Entonces, Expel, siendo un distribuidor y creador de software, había tenido pues pérdidas durante todos los años, del año 2000 al 2008, y había sido una empresa que bueno, no hacía nada especial, y de hecho, en el 2008 fue una especie de hecatombe, ya que toda la directiva hace una desbandada increíble. Todos salen de la empresa y queda un poco huérfana y bueno, de hecho la cotización se va a los infiernos y entra el nuevo CEO, que es Ryan Pape. ¿Vale? Entonces, este acontecimiento es de los más importantes y de los más especiales de la empresa, ya que Ryan Pape introduce un concepto que cambiará completamente lo que es Expel. Y ese concepto es el de crear su propia película o su propio plástico, ¿vale? Entonces, de pasar a un mero distribuidor a competir con 3M. Esto pues se comienza a hacer en el 2008, pues no sale muy bien, 2009, 2010, y en el 2011 Expel crea Expel Ultimate, que es una capa que supera claramente a 3M. Es decir, no tiene los problemas de que se pone amarillo ni que se rompe, se cura así solo, ¿no? Y es un producto mucho mejor que el de 3M. Y este acontecimiento marca el futuro de la empresa, ya que a partir de este momento la empresa empieza a crecer al 30, 40, 60% anual, hasta hoy en día, que en el último trimestre creció un 70%, y bueno, con unos crecimientos brutales. Un tema que a mí todavía no lo he resuelto y les he escrito a Investor Relations y no me hacen ni caso, es cómo una compañía como Expel consiguió superar técnicamente a 3M, ¿no? Entonces, no me queda claro esto cómo lo hacen, porque de hecho Expel no tiene ni fábricas propias, pero la verdad es que esto ocurrió, ¿vale? Y de hecho, en el 2016, 3M se metió a juicio contra Expel. Y de hecho, el precio de la acción pues baja a la mitad y hubo una época de bastante incertidumbre, pero de hecho ese juicio ya ha acabado y 3M no ha sido capaz de poder acusar a Expel de ningún tipo de copia. Expel, además de su propio software y su propio plástico protector, ha sido capaz de, bueno, pues crear más productos, como es la capa de protección para ventanas de coches, e incluso en los últimos tiempos intenta meterse en el mundo de
de protección de cristales de edificios, no ya de coches. Con lo que intenta un poco diversificar los sectores a los que se dedica y quiere, digamos, plantarse como líder en protección de superficies, cristales, etc. Además, es muy interesante cómo lo hace porque, claro, la idea de Expel es que, siendo un distribuidor, consiguió una disrupción a 3M, por lo que la propia Expel intenta ir directa al consumidor siempre y no le gusta para nada ir a través de distribuidores, y de hecho los intenta comprar porque, claro, Expel ha sido un distribuidor y sabe que ir directamente al consumidor es mucho mejor que a través de distribuidores. Para que entendamos un poco el producto, tú cuando colocas ese plástico protector en un coche, es una cosa muy cara, ¿vale? Si quieres que todo tu coche, todo, esté cubierto con ese plástico, pues te puede costar unos 4.000, 5.000 dólares. Por lo que este precio hace que se restrinja a coches de lujo o coches bastante caros. Tú puedes elegir que ese recubrimiento solo se haga en las partes más conflictivas del coche, bajando así el precio de todo el trabajo. Y además es tan caro esto porque lleva muchas horas. Tú tienes que limpiar el coche. Es como al final poner el plástico protector a tu móvil, solo que tu móvil es plano y cuadrado y muy simple. Sin embargo, un coche pues tiene formas muy complejas y entonces hay que limpiar todo el coche, aplicar la capa, ir poniéndola poco a poco, ver que queda bien, que no hay burbujas. Bueno, es un proceso de 8 horas, 10 horas, y es una especie de arte que tienes que estar entrenado. Hay competiciones de aplicación de toda esta capa y bueno, pues es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, lo interesante de esto es que en un coche que tú te has gastado 4.000 dólares, o pues el coste, o sea, lo que Expel vende es simplemente la capa, el plástico protector. Entonces, el coste del plástico protector en un trabajo de 4.000 dólares, pues son 300 dólares, ¿vale? Entonces, es como un 10% del coste total del trabajo. Por lo que sí que es un elemento que no es tan importante. De hecho, lo que yo he visto en foros y lo que es interesante de Expel es que el research que tienes que hacer es ver vídeos de YouTube y leerte foros. Que a mí es el research que me gusta, sin duda alguna. Y lo que la gente comenta es que es más importante la calidad del tío que está en el taller, cómo lo hace y si es experto y si tiene mucho cuidado, que la propia capa o el propio plástico, ¿vale? Entonces, el plástico en sí no es tan importante y eso es un factor que va bastante a favor de Expel. La competición en este segmento es de 3M, como hemos comentado, que lleva mucho tiempo, pero, digamos, uno pensaría que 3M debería dominar este campo y no lo hace. Y de hecho siempre ha ido a la cola. Y bueno, al final 3M tiene 1.000 batallas y no quiere fijarse tanto en esto. Además, 3M solo vende a distribuidores y estos distribuidores son locales y no tienen mucha fuerza, lo cual le quita mucho poder en contra de Expel. El siguiente rival es Santec, que por lo que he leído es más barato que Expel, es una especie de copia de Expel. Tienen su propio software, que es más barato, pero que es peor. Y bueno, la calidad es bastante buena, pero el reconocimiento de marca de Santec es un poco pues, peor. Entonces, llegado a este punto, uno pues, tendría que plantear que está muy bien hacer esta capa de plástico para coches y se vende mucho y lleva creciendo un 50% 5 años, pero claro, si viene un producto mejor, ¿no? Debería ser capaz de desecharlo y quitarlo del mercado. Al final tú estás vendiendo un producto que es
hardware, de alguna forma, es algo que quizás se puede parecer más a GoPro que a otra cosa. Sin embargo, Ryan Pape, que es el CEO de Expel, creo que hizo 2 innovaciones o 2 ideas que han marcado el futuro de Expel. La primera, como ya he comentado, fue el de pasar de ser un distribuidor a crear su propia capa. Y el segundo punto, que me parece quizás un poco más sutil, pero igualmente importante, es el modo de organizarse con los talleres, ¿vale? Porque los talleres de reparación y que aplican todas estas capas a los coches, pues son una industria muy fragmentada de 20.000 talleres independientes. Y entonces Expel lo que hace es les da un entrenamiento con el software. Además, les posiciona en Google, o sea, les enseña SEO y cómo deben posicionar su taller. Les dice cómo tienen que hacer publicidad, cómo actuar en social media. Además, organiza premios, concursos. Les da incluso coaching motivacional y cómo tienen que hacerlo. Y incluso Expel en su propia página pues tiene un localizador de talleres que, como Expel hace publicidad a los consumidores, pues al ir a la página de Expel, los talleres consiguen el lead de esa gente que quiere que se le aplique esa capa a su coche. Entonces, con esta explicación, alguien ya pues se debería sorprender bastante, porque esto no se parece a 3M. 3M no está dando entrenamientos de usar software, no está explicándoles SEO a sus talleres. Al final los talleres hay que tener en cuenta que son gente muy tradicional, que no sabe, pues no tiene por qué saber de publicidad o cómo posicionarse en Google o de social media. No saben de esto, y Expel, sin embargo, les ayuda a posicionarse y les entrena en todo esto. Pero esta gente no es trabajadora de Expel. O sea, Expel simplemente les vende el producto y el software. Entonces, creo que ya la campana debería ir sonando y ver que esto no se parece a 3M. Esto se parece a Burger King. Esto se parece a un franquiciador. Esto no es una Alcoa, esto es un Watsco, ¿vale? Y digo Watsco porque, de hecho, si alguien se ve en conferencias de Watsco, que es un distribuidor al por mayor de elementos de aire acondicionado, y entonces tienen toda una serie de pequeños contractors que cuando a alguien se le rompe el aire acondicionado en Estados Unidos, llaman al contractor. El contractor tiene todo un software de Watsco del cual compra pues ese elemento de aire acondicionado y entonces va a reparar el aire acondicionado de un sitio. Sin embargo, ese contractor no es trabajador de Watsco. Sin embargo, cuando Watsco en sus conferencias habla, trata al contractor como si o sea, es su equipo, de alguna forma. Sin embargo, no es Watsco no es la empresa que contrata a esa persona. Y en Expel es algo similar. O sea, el taller no es trabajador de Expel, pero sí está en la plataforma Expel y sí funciona como una especie de franquiciador donde Expel pues desarrolla y tiene un I+D del propio producto. Además, genera un montón de publicidad al cliente para que la gente conozca la marca, y eso que esa justo es la parte escalable, y la parte no escalable, que es el servicio, que lleva muchas horas y hay que aplicarlo, lo llevan los talleres. Y eso al final es como si la capa, el rollo de Expel, es el royalty que los talleres pagan a Expel por crear ese rollo y además crear toda esa publicidad que atrae a la gente. Entonces, este punto es mucho más sutil y digamos, bueno, pues creo que todo el mundo ve que Expel creó su propio filamento, pero
esta forma de organizar a los talleres, muy parecida a un franquiciador, es el segundo punto que creo que el mercado hasta cierto punto no ve y que hace que Expel sí que la considere una empresa bastante especial. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Expel? Pues por un lado, por la parte de la demanda, generar esa imagen de marca, hacer un montón de publicidad, ir a eventos, que la gente conozca Expel. Y por otro lado, en la parte de los proveedores, pues entrenarlos, conseguir todo tipo de acuerdos con talleres, concesionarios y entrenarlos. Y entonces, ser, digamos, la pequeña compañía o plataforma, por así decirlo, que se encuentra en la mitad de ambos actores. Y que de hecho es lo más escalable. Y lo interesante del asunto es que si le vendes esa capa a tus talleres, les puedes vender más cosas, ¿vale? Porque el taller es una especie de franquiciado y ese franquiciado pues puede tener más cosas. Lo han hecho con la capa de las ventanas y además venden todo tipo de productos consumibles que, claro, si a tu coche le han puesto una capa de Expel, pues bueno, cuidar esa capa estará bien hacerlo con los productos de Expel. Y pues poco a poco van creando pues muchos más consumibles y todo tipo de productos. Y por último, está intentando entrar en el tema de edificios, que bueno, sí que es un poco separado, pero que es bastante interesante. Entonces, ¿quién es el artífice de esta compañía? Pues es Ryan Pape, que tiene un 5% de la compañía y que, bueno, en mi opinión, tuvo una serie de decisiones que han hecho que Expel, pues de 2008 haya sido de las compañías más rentables en bolsa en Canadá. Y de hecho, es que era una nano cap y ahora es una small cap. Así que, bueno, han pasado de no ser nadie a ser alguien al menos. Entonces, en mi opinión, sí que tuvo pues una serie de decisiones clave. La primera es crear su propio PPF. Por otro, crear esa red de talleres franquiciados y ese modelo creo que bastante escalable. La última decisión bastante acertada parece ser que es el de expandirse a ventanas de edificios. Y la cuarta decisión clave me parece usar siempre el canal propio para llegar al cliente y nunca recurrir a distribuidores, que era precisamente el error que 3M había cometido. Y todo esto pues lo hace con un sueldo en el 2017 de $323,000, que es muy bajo para una empresa de 150 millones y que gracias a sus decisiones pues ha crecido de ser una empresa de 5 millones de dólares a una empresa de 150 como es ahora. Y si vemos un poco la parte financiera de Expel, pues uno se da cuenta que tampoco está tan cara. O sea que para crecer un 40% anual durante 5 años, pues está como a 16, 17 veces flujo de caja libre de este año. Y que, bueno, yo creo que el mercado lo que está viendo ahí es que este crecimiento tiene que parar y eso es verdad, pero no se están valorando que cuando esto deje de crecer los márgenes mejoran, porque tú cuando creces mucho no es difícil hacerlo de forma rentable, porque estás gastando en crecimiento. Pero cuando Expel deje de crecer a un 100% que hizo el Q1 de este año, creo que los márgenes pueden mejorar mucho y llevan de hecho mejorando los márgenes bastante tiempo y eso lo pone en una valoración bastante buena. Además, que les queda mucho por expandirse porque el tema de ventanas de edificios apenas está explotado. Incluso tintar las ventanas de los coches es un 7% de las ventas y no tiene ningún beneficio hasta hoy. Además, hoy en día siempre intentan ir directo al cliente, pero todavía en muchos sitios utilizan distribuidores que a largo plazo querrían comprar.
Entonces, bueno, si tú compras el distribuidor, te llevas su margen y yo creo que todavía tienen crecimiento de esa forma. Y quizás un punto importante es cómo establece uno el TAM de XPEL, ¿vale? O sea, ¿cuántos coches de los que se venden pueden recubrirse con plástico? Y yo, la analogía que hago es la del móvil. Porque tú si te gastas $200 en un móvil, pues quizás te puedes gastar $10 en protección, o sea, en proteger la pantalla, además pues toda esa carcasa. Tranquilamente te puedes gastar un 5% del precio total en protección en un móvil. Si tú tienes en cuenta que el precio de venta medio de coches en Estados Unidos es $35.000, si te vas a un 7% del precio de venta, pues que, claro, el coche es una venta mucho mayor que el móvil, por lo cual deberías querer protegerlo más, ¿no? Entonces, imagínate que te gastas un 7% de la venta en protección, ya eso te pones en $2.000 de cantidad que estarías dispuesto a gastarte para proteger tu coche. Y con $2.000, pues creo que no puedes conseguir un recubrimiento total de tu coche, pero sí parcial al menos y bastante bueno. Entonces, aplicando pues que con esto, que la penetración de mercado puede ser de un 40% de los coches vendidos, hoy en día es solo un 8%, dices que XPEL tiene un 35% del mercado, que es lo que tiene ahora, y te pones en unas cifras bastante importantes, que incluso puede llegar a vender $1.000 millones en el futuro solo con esta capa de los coches. Así que yo sí que soy bastante positivo en cuanto a TAM, ya que 8%, todavía la penetración es del 8% de los coches vendidos y bueno, no sé si llegan al 40%, pero un 20-30% de los coches creo que sí que se pueden recubrir con plástico. Y para mí, una de las razones por las que XPEL crece tanto, y esto es una teoría personal y no lo baso en nada, pero una de las razones es Tesla, ¿vale? Porque si tú ves muchos vídeos de XPEL de usuarios, siempre recubren su Model 3 o su Model S, o sea, el usuario, el que compra un Tesla, siempre es una especie de señor con dinero y que le va bien en la vida, pero un poco friki de alguna forma. Y ese señor friki, pues, busca mucho en internet y encuentra todo este tipo de capas, quiere proteger su coche. Y creo que el aumento de ventas de Tesla hace que se venda más XPEL de alguna forma. Aunque bueno, esto no deja de ser una teoría mía y que tampoco es lo más relevante. Entonces, ¿por qué XPEL ha sido un éxito hasta ahora? Punto 1, el mercado de talleres es muy fragmentado y bueno, XPEL se ha ayudado de eso, pues teniendo esta estructura empresarial. Y además, en los concesionarios de coches están muy apretados, ¿vale? Ahora con todas las nuevas aplicaciones que hay, pues la competición por vender el coche más barato posible, eso está aumentando. Entonces el concesionario quiere venderte más cosas. Quiere que el coche sea, pues vendértelo a coste, pero luego venderte más cosas. Entonces, que los concesionarios están muy interesados en vender XPEL, porque es algo más que del que pueden obtener beneficio y aún vendiendo el coche a coste, pues conseguir esa viabilidad. Además, el coste del producto es como un 10% del coste total del servicio, que no está mal. 3M, por otro lado, no fue lo suficientemente inteligente para crear su propio canal y siempre fue por distribuidores, lo cual fue un error. XPEL tiene su propio software, que probablemente es el mejor de la industria, ya que tiene
modelos muy antiguos y eso siempre es importante. Y además, la última razón por el éxito de Expel es que ha sido capaz de expandir su portfolio de productos. ¿Cuáles son los riesgos de Expel? Pues que, bueno, para empezar, siempre son muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, Santec es más barato y casi pues es igual de bueno que Expel. Entonces, si el taller es el que elige la capa, pues quizás opte por Santec, que es más barato y ya está, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Que si el consumidor no conoce Expel y si no demanda Expel, pues quizás el taller tiene el poder de decisión. Luego, por otro lado, hay los concesionarios, esa plataforma Expel que yo he mencionado, quizás no la valoren, ¿no? Porque, los concesionarios no son tan individuales y tan pequeños como los talleres, sino que, bueno, se organizan, son más grandes, compañías más grandes, que quizás no valoren que les enseñen de SEO o de publicidad. Por otro lado, Expel tiene hipercrecimiento, o sea, crece mucho y eso atrae competición y por mucho que tu sistema sea muy bueno, pues vas a tener mucha competición. Por otro lado, Expel no fabrica su propio rollo, o sea, sino que lo subcontrata y esto pues puede ser bastante problemático, aunque quizás el foso de Expel no está tanto en la fabricación, sino en las relaciones con los talleres. Además, una compañía como Expel que tiene hipercrecimiento, si pasa a no crecer, que algún día ocurrirá, pues la acción se puede irse a la mitad, pues porque las expectativas son otras. Otro riesgo más es que los nuevos negocios no funcionen, como son la de protección de ventanas y otros. Luego el TAM puede ser un poco menor de lo que he dicho. Quizás la analogía que hago de los móviles y que te puedes gastar un 5% del coste total del móvil en protección, pues quizás no aplica a los coches, por lo que sea. Y por último, pues Expel depende un poco, en sí depende mucho de las ventas de coches, que es algo cíclico, porque tú quieres proteger tu coche cuando está nuevo, no cuando esté viejo. Sin embargo, al haber tanto crecimiento, si ahora mismo se para o si hay una recesión, ya solo por crecimiento interno las ventas de Expel no bajarían mucho y al ser pues bastante asset light, pues no sería el fin del mundo una recesión para Expel. Entonces, bueno, con esto termino el análisis de Expel, que es una empresa que me gusta mucho y por motivos que creo que he intentado remarcar, ¿no? El que se parece bastante a Watsco en ciertas cosas y bueno, que lo han hecho excepcionalmente bien. Además, remarcar que me gusta inspeccionar la historia de la compañía, ¿no? Porque a menos de que cojas Google, Visa o Mastercard, cuyo gráfico pues es magnífico, pero otras compañías como Expel tienen pues periodos muy oscuros y periodos muy alcistas de alguna forma, y me gusta saber qué ha pasado en cada momento histórico, porque cuando tú compras una compañía ahora, pues está muy bien, pero quizá hace 5 años era otra compañía y es importante ver la transición que ha habido. Y es algo que en Expel me ha gustado bastante, ver qué pasaba entre 2000 2008, entre 2008 2011 y finalmente pues la forma final de Expel. Y por último también mencionar que bueno, estéis atentos a las cosas que os gustan, que yo, si hubiera estado atento a lo que decía Marques Brownlee, pues quizás en el 2018 pues hubiera tenido un por 4 en Expel, que es algo que me he perdido y que me he tenido que enterar un poco más tarde. Y con esto termino el episodio. Espero que os haya gustado. Dadle like en YouTube, en iVoox.
Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.